Pero sí las preguntas pueden darnos algunos ángulos nuevos. ¿Tienen alguna pregunta? Ahí hay varias manos. Aquí tal vez pueden pasar por acá mis hermanos. Mi hermano Isauro. Hermano Otto, disculpe, tal vez antes de dejarle el tiempo al hermano Isauro, me ha surgido una inquietud, porque hemos oído dos temas muy lindos con anterioridad a el de la disciplina y el que habla nuestro hermano Carlos ayer. Y una de las cosas que nosotros los cristianos creo que nos volvemos alérgicos es al humanismo, porque el movimiento final, el mismo anticristo, va a ser humanista. En el entrenamiento del alma y en la disciplina del alma, ¿cómo debemos hacer para que nosotros seamos disciplinados, pero no caer en un humanismo? ¿Qué es la llenura del Espíritu o qué es lo que...? Sí, hermano, si nosotros pudiéramos organizar el caos que hay en nosotros mismos por medio de conocimiento natural, estaríamos en un humanismo. Yo entiendo que lo que se ha estado explicando es que todo ese dominio propio y todo ese control del alma debe ser por medio de una entrega al Espíritu. Es decir, que el Espíritu sea el director de eso, Espíritu Santo. Porque mire, se va a volver otra vez al mismo punto de antes, fíjese. Dijimos, hay un Adán primero que ensayó ganar el mundo y ganar su vida por el manejo correcto, según él, del alma. Y esa tesis probó Dios que es inútil. Condenó ese Adán caído, en ese sentido. Bueno, pero ¿qué pasó con el otro Adán? El otro Adán vino a ser manejado por el Espíritu y triunfó. Esas son las dos tesis. La una llamémosle humanismo y al otro llamémosle deísmo. Llamémosle así, que Dios maneje, o teísmo. Dios maneje al hombre. El hombre se maneje a sí mismo y triunfe, sería el humanismo. Ahí están las dos tesis. Ya se probó con Adán, primero, fracaso. Con Adán, segundo, la otra tesis, victoria. El que va a venir a usurpar el puesto del postrer Adán se llama anticristo. Y el anticristo va a volver a revivir la tesis de Adán número 1. Entonces va a decir, el hombre puede redimirse, la humanidad tiene suficiente fuerza para redimirse a sí misma. Y será otra vez la misma tentativa de Adán primero. Y será el mismo final de Adán primero. Ahora, todos los que quieran fracasar, métanse con el nuevo usurpador. Pónganse del lado de él y ustedes mismos manejen su alma y me cuentan en qué curvas se estrellaron. Porque todos los que no confiamos en la carne nuestra, le decimos, Señor, mejor dame la mano y alárgala y toma mi timón también, porque yo no sé por dónde irme. Y entonces le rendimos, es decir, cooperando, que es lo que se ha hablado, cooperando sobre el alma, para entregarla, atarla a Dios, decirle, aquí está, Señor, porque no estamos sin voluntad. Entramos a nuestros Getsemaníes con pleno conocimiento, con plena voluntad. Todo el ajo del asunto está, ¿a quién le vamos a dar el timón? A nuestra propia alma. ¡Qué linda! Vas a fracasar. Si es al Señor, pues no puedes fracasar. Si Adán no se desprende de la obediencia, no hubiera fracasado. Doctor, en el punto 3, donde dice opresiones, o 4, donde dice de adentro y de afuera, obsesiones de adentro y de afuera, sería muy bueno tal vez hacer hincapié en que ya pecados, digamos, visibles como el adulterio y fornicación, ni aún tienen que nombrarse entre nosotros, pero que estamos en un pacto de intenciones y son las intenciones las que hay que corregir. Quizás hacer algún hincapié en los... Por eso, hermano, el pacto final y eterno que Dios dejó
es un pacto que lo va a poner adentro. ¿Por qué? Porque donde va a arrancar el pecado es de las intenciones. No, el pecado en este caso no arranca en los hechos. Los hechos son el resultado de las intenciones. Entonces, si la ley humana, las leyes humanas, se pudieran meter adentro de la gente, y cuando hay una intención de pecar, dominar de tal manera ese deseo, con solo recordarle que lo pueden fusilar, que le pueden hacer, sería por temor externo siempre. Pero en cambio, la ley de Dios que se va a poner y que se está poniendo ya adentro, no es que diga, cuidado, haces eso porque vas a morir nada más, por miedo a morir, sino que va a llegar a ser un tal cumplimiento que los deseos van a ser, si hay una intención, si pudiera haber una intención por ahí desviada, inmediatamente, como está dominada por el Espíritu la cambia y hace que la intención se sublime. Entonces resulta de aquella intención torcida o que se iba a torcer, resulta una intención totalmente inocente. Entonces el hecho de pecar ya no sucedió, porque usted sabe que tentación no es pecado, sino ejecutar la tentación o darle lugar. Amén. Hermano Otto, yo quisiera que me aclarara sobre algo que el hermano Fernando dijo antes, sobre no recordar los pecados antiguos. Cuando la Biblia dice, el que encubre su pecado no prosperará, sino que los confiesa y se aparta, sucede a veces en la administración que eso da a entender que hay pecados atrás. Entonces, ¿cómo se puede relacionar el no recordar pecados a ese texto? El problema, hermano, es que hay gente que, sabiendo que tiene cancelados sus pecados de la cruz para allá, todo el pasado, ahí vive trayéndolos de nuevo. Y está con la obsesión de que aquel pecado no se lo han perdonado y que no está perdonado. Pero ¿cuándo se lo van a perdonar entonces? Si la sangre ya fue derramada, si la administración se convierte en una perdonadera de pecados del pasado, entonces no hemos sido perdonados por Cristo. O sea que lo incorrecto sería estarle dando vía a todos esos pecados pasados en la administración y estarlos sacando, y cada vez llega y otra vez los pecados. Lo que pueden haber del pasado son lastimaduras que hay que borrar. Insisto, lo que tiene que tratarse de recordar, no de recordar porque está fresco, son las contaminaciones de los pies. Las contaminaciones de los pies acaban de ser, hermano. No llegamos a la administración con un pecado de hace 8 años. Mire, todo lo que usted ya le expuso al Señor, aún después de la cruz. Es decir, antes de conocer al Señor, cancelado todo ya. De lo que hizo usted de ahí para acá. Y lo que ha cometido y que lo ha confesado al Señor y que se ha arreglado, ya también está limpio. Son las cosas que hay que sacar, las cosas inmediatas. Porque si no, la historia nunca se termina, es estar sacando de un barril o de un pozo sin fondo. Imagínense, yo he tratado gente, hermano, que hace tantos años y van a insistir, que es que yo siento, hermano, que Dios no me ha perdonado ese pecado. ¿Cuál pecado, hermano? Lo cometí cuando yo estaba recién casada. Ay, Dios mío, otra vez. O se lo perdonaron o no se lo perdonaron. Si no se lo perdonaron, entonces Cristo no perdona, hermano. Ahora, ¿qué es que no siento? No, si no es de sentir, hermano. No es de sentir. Le aseguro que si usted ya está en Cristo y vive con esa obsesión, es diabólica. Yo me imagino que eso es a lo que se refería mi hermano. Entonces, no podemos estar trayendo un psicoanálisis continuo de cosas que están canceladas. Lo único que estás haciendo es poniéndote sucia la mente otra vez. Entonces yo no comparto de ninguna manera esos recordatorios interminables genealógicos y creo en los ancestros. Pero es una cosa diferente ya cortar ancestros a estar escarbando y revisando la finca que tuvo hace 40 años y ir a ver si no estarán los entierros por ahí por el río. Se nos va la vida solo buscando entierros y nos entierran a nosotros en esa tarea. Es mucho más grande la administración. El alma está contaminada de hoy. Hay que quitar eso.
¿Qué te pasó hoy? ¿Qué estás haciendo hoy? Es mucho más importante. ¿Qué hiciste 10 años atrás? Ya el Señor te perdonó porque Él sabe que somos polvo. Ahora, si no te has sincerado con Él, como decimos, pues tampoco está la cosa ahí, está sepultada. Pero eso es porque tú quieres. Hermano, lo que van a tratarse en la administración es pies y lastimaduras que quedaron, huellas que quedaron del pasado. Pero los pecados ya están cancelados. Es una ofensa a la cruz del Calvario estar tratando de arreglar lo que Cristo ya arregló. Lo que Cristo ya arregló. Yo creo que en eso nos han calumniado mucho, o muchos han empleado métodos malos y están haciendo esa tarea y se vuelve una confesión de confesiones, de confesiones, de confesiones, y viene la tararía todo el tiempo. Hay uno que te va a acusar y todo el tiempo te va a decir que hiciste eso y que Dios no te lo ha perdonado, y ahí viene decaído que Dios no te lo ha perdonado. Ya está perdonado. ¿Por qué? La Escritura dice, si tú ya te hincaste una vez y le confesaste y la palabra dice que te apartaste también del pecado, ya no cuenta ese pecado. Estás perdonado aunque no sientas cosquillas en la cabeza, hermano. Tendrías el derecho, si tú quieres, hermano, si eres sincero, de llegar allá con el Señor un día y decirle: Señor, yo me di por perdonado porque aquí dice, yo hice lo que aquí dice. Ahora, si no hiciste lo que ahí dice, entonces no eres sincero. Si hiciste a medias lo que aquí dice, te compungiste, te quebraste, llegaste y seguiste haciendo el pecado, entonces no estás arrepentido, pues. Pero el arrepentimiento y el apartarse del pecado te cancela el pecado. Lo demás son arreglos de recuerdos y de consecuencias y todo. Así veo yo la administración, mi hermano. Sí, hermano. Respecto a la entrega del alma, sabemos que el Espíritu Santo es el que está trabajando el alma y está utilizando la palabra para que el alma sea rendida totalmente. Pero me impacta a mí lo que usted estaba diciendo, que nosotros podemos lograr aquí en la tierra una entrega absoluta del alma a través del trabajo del Espíritu. Ahora, cuando usted ponía el ejemplo de Enoc, yo pensaba en Enoc como un hombre que tenía el Espíritu de Cristo, pero no había un Logos todavía. Entonces quisiera saber, parece que tampoco tenía el Espíritu Santo, aunque tenía el Espíritu de Cristo. Pero cómo él llegó a alcanzar ese nivel de agradar a Dios al punto que el Señor se lo llevó. ¿Sería que él estaba en el mismo nivel de requerimiento nuestro, hermano? Los puntos, los niveles de requerimiento son los que resuelven el problema. Cada generación o cada época o cada hombre, qué sé yo, tienen niveles de requerimiento, y tenemos en la misma vida distintos niveles de requerimiento según sea la época que estemos viviendo. Entonces el Señor no le va a demandar lo mismo a un recién nacido que le va a demandar a un maduro. Entonces a ese nivel se trabaja. Y yo creo que Enoc de alguna forma fue notificado y fue auxiliado por el Espíritu Santo para que agradara a Dios. De otra manera, sin Espíritu Santo, es decir, actuante, aunque no a la manera de las demandas de hoy, él agradó a Dios. Y eso prueba que en aquella época, pudo un hombre en vida agradar a Dios y ser trasladado como una figura anticipada de gente que en esta época, no solo una, mucha gente de esta época va a agradar a Dios andando con Él, y Él la va a exceptuar a esa gente hasta de la muerte y se la va a llevar. Entonces, creo yo, hermano, que si vamos a dar un ejemplo, yo creo que Pablo fue el ejemplo clásico de uno que agradó a Dios en vida y todavía le sobró tiempo y se quedó esperando sus días extra, hermano, y dijo: yo ya terminé la batalla, para mí no hay batalla, y yo ya estoy crucificado, ya vive Cristo en mí, yo lo único que estoy esperando, dijo de una vez, se cruzó de la corona, que le sobró tiempo. Y nosotros creo que vamos a estar agonizando y todavía vamos a estar viendo cómo nos ministran. Sí. Otra pregunta, hermano. Está muy interesante la figura que usted estaba poniendo acerca del jinete y el corcel, ¿verdad? Que sería nuestra alma. ¿Cómo se podría esto enlazar, digamos, con la figura de
del pueblo de Israel cruzando el Mar Rojo y el Señor echando en el mar al caballo y al jinete, ¿tendrá algo que ver con esto? No, tal vez eso nos distorsionaría un poquito la imagen. Sí. Más bien sería que aquel Moisés que era leyes en el alma, vamos a decirlo así, Sí. No lograron dominar al potro de Israel. Tuvo que entrar en acción un Josué que representa al Espíritu Santo, que ya es el que aquietó al Israel, por lo menos al Israel obediente, para que entrara a la tierra prometida. Entonces, no, ya la otra sería una figura de otro tipo, aunque yo creo que Israel es un ejemplo en sombra de todos estos detalles de nosotros. Por ejemplo, los reyes nativos, los 31 reyes nativos, gracias hermano, son tipo de la carne que siempre está con nosotros y que tenemos que pasarla y dominarla, no expulsarla, porque no se puede expulsar al viejo hombre así, sino dominarlo. La carne diría, en el área rebelde, diría cualquiera que fuera, ¿no? Dios dice, sí, pase. No, dice la carne ahí. Pues se pasa encima, ¿no? Ahí está ya dominada. Aunque va a estar fastidiando. Son reyes nativos. Pero cuando vienen los reyes extranjeros, era Dios el que permitía que entraran e hicieran daño y luego salieran, porque era para látigo de un pueblo desobediente. Quiere decir que cuando ya entran en acción los demonios, por estar en desobediencia el alma, Dios permite que la otra batalla ruja. No habría batalla rugiente, poderosa, del lado de los demonios, si no hubiera un bajo de volumen de parte de Dios para el alma. Fíjese que cuando Dios le piden carne al Señor, a Moisés, a Dios de parte de Moisés, denos carne, entonces la carne fue dada. Le dieron carne, muy bien, carnales, andando en la carne. Entonces se debilitó el alma, dice. Dios baja volumen. Y entonces seguramente le dieron volumen a los reyes externos. Y entonces fácilmente entraban. Por eso fue que Gedeón no entendía por qué al pueblo de Dios, supuestamente protegido, los enemigos lo vencían a cada rato, los hacían sembrar, los hacían producir y luego le caían encima la cosecha. Y entonces dice, bueno, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo eso? La respuesta sería, por débiles en la carne que dejan ustedes que los reyes extraños se liguen con los reyes internos y los hagan miserables. Entonces a un creyente que anda endemoniado, un creyente que le andan colgando demonios, es porque su alma está debilitada y se la ha facilitado al enemigo. Entonces Dios, como castigo, permite que el enemigo sea más poderoso que aquel que él está protegiendo, para que entienda que tiene que asirse de la mano del Señor, que es la única que le va a librar de todas esas lacras humanas. Hermano Otto, yo solamente quisiera que usted nos aclarara un poquito en cuanto al punto 6 del listado que tiene ahí, de las posesiones, en cuanto al Espíritu de Dios que se va del creyente y que... Gracias, es un hermano. Espíritu malo de parte de Dios. Ese punto no lo tocamos. Se trata nada más que hay un extremo que el Señor estaba abriéndonos hace unos meses, desentrañando el por qué los espíritus malos de parte de Jehová. Entonces parece que los espíritus malos de parte de Jehová son otra serie, otra clase, otra estirpe de demonios o espíritus que Dios permite que lleguen a una persona que ha sido principesca, que Dios le ha dado privilegios muy especiales y que los ha abandonado descaradamente. Es el caso de Saúl, el caso de clásico, ¿verdad? Entonces Saúl le abandonó primero, porque no puede haber posesión, esa es una posesión. Le abandonó primero el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Dice, ¿cómo es que dice de Saúl? El encabezado de eso, dice, oiga, y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Muy bien, sin esa primera parte no puede haber un espíritu malo de parte de Jehová. Entonces, ¿ahora qué dice enseguida? Bueno, entonces, en lo que llegó a sustituir al espíritu de parte de Jehová fue el espíritu malo. Ahora el espíritu malo hizo que este hombre se enloqueciera y todo lo que usted ya sabe,
y ni David con arpa ungida lograba liberarlo, hasta que hubo suicidio. Ahora el detalle tremendo es este. Parece que a un hermano le hizo ver el Señor eso. Mira cómo ni David, que es tipo de Cristo, podía sino solo aliviar al que tenía un espíritu malo de parte de Jehová, porque había rehusado servir al rey, ahora tenía que servir al antirrey. Ahora bien, este detalle nos permite llegar a ver por qué a veces hay ministros que terminan en un caos horroroso y que nadie los liberta de los demonios que tienen. Y ese caos es porque es un espíritu malo de parte de Jehová. Por eso fue que David gritó cuando estuvo en una situación en que todavía sentía al Espíritu Santo, estaba todavía reversible, y dice: Señor, no me quites tu Santo Espíritu, porque él vio el drama de aquellos a los que Dios les quita su Santo Espíritu, que sigue. La parte revelada aquí es esa. Oh, Jehová, no quites, mira, cualquier cosa, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque mientras no se quita el Santo Espíritu, no llega a esa visitación horrible, hermano. Yo creo que ahí fue una posesión completa. Abandonado a Satanás a saber qué pasa después. Ahí en el caso de Saúl, algunos lo salvan, otros no lo salvan. No sé en qué paró ese pobre señor, pero paró suicida, ¿verdad? No lo salvó, de las consecuencias aquí en la tierra no lo salvó nadie. Suicida terminó. Amén. Muy bien. Creo que yo casi no veo por la luz fuerte ahí.